Pasan 17 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en directo en el Gat al Agua y saludamos ya a nuestro primer invitado de la noche, es José Luis Ábalos, ya se le hemos presentado, es el portavoz, el coordinador de la candidatura de Pedro Sánchez en estas primarias para convertirse en secretario general del PSOE. Señor Ábalos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, señor Ábalos, que ustedes, espectadores habituales del Gat al Agua y Intereconomía, le conocerán porque en la época de Dando Caña, recuerdo aproximadamente el año 2010, 2011, usted era semanalmente asiduo tertuliano, ¿verdad?, de esos programas, con lo cual ustedes seguro que le conocen. Bueno, señor Ábalos, ¿cree factible que Pedro Sánchez, digamos, gane las primarias a la Secretaría General con todo el poder que tiene Susana Díaz? Porque mañana se cierran los avales y, según hoy ha dicho la televisión pública española, tiene más de 40.000 Susana Díaz. ¿Cómo afronta estos días? Yo estoy convencido que sí, porque creo que hago una interpretación adecuada de lo que está ocurriendo en el Partido Socialista e incluso más allá del propio Partido Socialista, ¿no? Y bueno, yo creo que las cifras que se están dando ahora son cifras por decir algo. Mañana veremos exactamente cuál es el número de avales que presenta cada precandidato. Pero nosotros hemos observado un proceso en la misma línea de la movilización de los actos que se han estado dando y hemos tenido una experiencia muy positiva. Con lo cual no temen, digamos, ese poder como la baronesa con más poder dentro de las federaciones del Partido Socialista, ¿no? O sea, ¿entienden? ¿Están convencidos de su victoria? Estamos convencidos de que vamos a conseguir que Pedro vuelva a ser secretario general. Si el día 21, Pedro, como usted dice, se convierte en el secretario general del Partido Socialista, hasta que le proclamen oficialmente, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomaría su equipo dentro del nuevo Partido Socialista? Bueno, evidentemente el partido necesita la unidad del mismo, ¿eh? El Congreso va a definir un proyecto político, establecerá una dirección política y creo que a partir de ahí se tiene que producir la unidad en torno a todo esto, ¿no? Y yo creo que ese es el principal reto y, por supuesto, resituar al Partido Socialista en aquel momento que creemos nosotros que nunca debió de dejar, que es la referencia clara de la alternativa política a la derecha y, por lo tanto, el partido que representa a la izquierda en España. ¿Cómo conoció usted a Pedro Sánchez? Creo que fue en torno al año 2014, poco antes de las primarias de aquel entonces, también a la Secretaría General, y se le presentó él a usted, ¿tenían trato? ¿Cómo fue aquellos primeros encuentros? No, en 2014 es cuando él se presenta para secretario general. Eso es. Pero él entra de diputado, yo creo que finales de 2009, quiero recordar. O sea, no le conoció en el 14, le conocía ya de antes. Sí, yo era diputado ya en 2009. Porque ahora que me recuerda que yo estuve recibiendo caña, más que dando, en el año 2010. Sí. Él creo que también participó en algún programa de Intereconomía. Sí, y tanto, ¿no? En Dando Caña, en El Gato, en los programas de la tarde, claro. Era sido tertuliano también. En Más se Cuba sí, también. Yo creo que Dando Caña no, eso se reservaba para mí, creo. No. Siempre tengo una gran experiencia de aquello, ¿no? Era 4 contra 1 y cuando flojeaban entraba el moderador. Señora Ábalos, le tratamos bien. No sé que usted por bien le tratamos bien. Yo colaboré bastante, ¿no? Y luego incluso estuve en los informativos una vez. Sí. Sí, bueno, yo lo conocí entonces. Él entró, creo recordar, las 2 veces entró porque la lista se movió en Madrid, ¿no? Así es que estuvo en el 9, entró hasta el 11 y luego volvió a incorporarse en el 12. Y ahí sí, me acuerdo que fue con la marcha de Cristina Narbona. Entonces él estuvo de portavoz de la Comisión de Cambio Climático. En ese tiempo que él era portavoz de esa comisión, yo era portavoz de Medio Ambiente. Entonces el área tenía mucho que ver. De hecho, la comisión legislativa era la mía, la de Medio Ambiente. Sí, lo conocí de diputado. Bueno, bien. ¿Por qué, señor Ábalos, es Pedro Sánchez la persona idónea, digamos, para dirigir al Partido Socialista, teniendo en cuenta que las 2 últimas elecciones generales las ha perdido y ha llevado al Partido Socialista al peor resultado de su historia, con 90 diputados en diciembre del 15 y 85 en junio del 16? ¿Por qué más Pedro Sánchez para el Partido Socialista, teniendo en cuenta estos resultados? Bueno, pues yo situaría 3 puntos, si me permite, para la respuesta. La primera, yo tengo la convicción, es una convicción personal, de teoría, y es que los procesos no los determinan las personas, sino que son los procesos los que encuentran a las personas más adecuadas para liderarlos.
Yo creo que el éxito de la movilización de Pedro Sánchez no es tanto el personalismo o la persona de Pedro, sino una reivindicación, una demanda, un sentimiento que hay en el Partido Socialista muy fuerte, que exige reformas, que exige un reencuentro con el espíritu fundacional del socialismo español, que quiere una mayor participación de la militancia, un partido más adaptado a los nuevos tiempos. Y Pedro Sánchez, por sus testimonios, viene a representar ese movimiento. Es el movimiento el que, digamos, en este momento encuentra la persona adecuada para llevar adelante estas reivindicaciones, estas inquietudes. ¿Y por qué con Pedro Sánchez? Porque él sitúa unos testimonios, que es lo que llamamos parte de su relato personal, que es, en principio, la insistencia en mantener una posición política pese a todas las presiones, que fue la de negativa a apoyar o facilitar un gobierno del Partido Popular, y la otra, el propio testimonio de renunciar al escaño, con tal de mantener la coherencia y ese compromiso. Todo eso es lo que hace que al movimiento, que ya existía previamente toda esa demanda, encuentre que la persona adecuada para llevar adelante esas expectativas sea Pedro Sánchez. En el otro sentido de por qué él quiere volver, ¿no? Bueno, pues todos sabemos cómo fue su dimisión, ¿no? Fue una dimisión precedida por una operación de derribo a la Secretaría General, es decir, lo que los estatutos prevén, que te dimita en la mitad de los miembros de una ejecutiva, y cae el Secretario General, es decir, se provoca una operación para la caída del Secretario General, no fue una dimisión ni nada de esto, la dimisión ya fue, digamos, una solución que él mismo plantea para desbloquear un comité federal dramático, sí, que fue de todo menos de un debate democrático. Entonces, claro, no se dio la opción a la militancia para participar tanto en la revocación como en la elección. Por lo tanto, no estamos hablando de alguien que ha concluido un proceso y no ha sido elegido o ha dimitido, es decir, no es un tema ordinario, ha sido excepcional. Y la tercera cuestión, que tiene que ver con los procesos electorales, yo siempre digo que lo mejor y peor son términos comparativos. Hay que situar si son peores que otros, es decir, porque la coyuntura es la que determina las posibilidades. Nosotros recibimos la derrota más importante, fue en el año 11, que perdimos 1/3 de diputados y sin tener ninguna competencia en el ámbito político donde el Partido Socialista había sido hegemónico, es decir, no teníamos, digamos, rival. Pero en el 15 sí que tenemos un rival, ahora he visto que en la presentación cómo se alimentó al rival, ¿vale? Y entonces ya el electorado de izquierda tenía otra opción, Y yo creo que el resultado comparativamente no fue peor que el 11, pero desde luego yo me atrevo a decir que podía haber sido peor si no hubiera sido con la determinación que utilizó Pedro Sánchez, evitando un sorpaso que yo, por cierto, donde iba, todo el mundo lo daba por cantado, y la pregunta era si íbamos a apoyar a Pablo Iglesias. Esa era la pregunta. Sí, lo era. Bueno, si gana Pedro Sánchez, ¿es posible un PSOE unido, digamos, que cicatrice las heridas, viendo que la gran mayoría de varones, como le decía antes, del Partido Socialista están en contra de él, como se vio en otoño del año pasado? ¿Puede haber incluso una escisión dentro del Partido Socialista según lo que ocurra? Porque desde luego está más dividido que nunca. Yo creo, y lo he dicho siempre, que si el proceso es limpio, es transparente, se respetan los procesos, hay garantías y por tanto conseguimos una legitimidad en el resultado, no hay que plantearse nada de eso, Por eso yo siempre he dicho que es muy importante los aspectos formales del proceso. Por lo demás es cierto que el partido está muy dañado, pero se dañó cuando se planteó la operación de derribo del secretario general. Y yo creo que además esos procedimientos los tenemos que expulsar. Es decir, una cosa tiene que quedar clara. Así no se puede estar en el partido con ese tipo de operaciones. Yo creo que el sentido estético de los españoles no aguantan esas cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ya producido un resultado legítimo y reconocido por todos, definido un proyecto y teniendo claro que tenemos que utilizar unas reglas de juego, respetar, pues necesariamente se tiene que producir la unidad en torno a eso, ¿no? Y luego, por otra parte, diré, los dirigentes
que ustedes citan como varones, pero bueno, son dirigentes que han sido elegidos en sus federaciones, que han sido también elegidos por la ciudadanía para sus responsabilidades públicas. Yo creo que tienen un compromiso que va más allá de su interés orgánico, que es el servicio institucional, y por lo tanto están obligados, digamos, a priorizar esta función, ¿no? Como en octubre, que no lo hicieron, que hicieron todo lo contrario. Por eso, por eso le digo que garantiza que vaya a haber una paz en el Partido Socialista. Por cierto, ¿cómo es el trato entre diputados, digamos, pedristas, susanistas dentro del Congreso? ¿Es cordial? ¿Se hablan ustedes? ¿Hay tensión? ¿Cómo es de los diputados de los 65 hasta ahora que son lo estamos llevando bien, ¿eh? Bien, ¿no? También, pero no se abrazan si se ven, ¿no? Sí, bueno, depende. Esto ya depende del carácter personal de cada uno, ¿no? Que eso da igual que haya discrepancia política. Si eres afectivo, lo puedes seguir manteniendo. Yo, en mi caso, he procurado siempre tener claro eso. En lo personal, procuro que no me afecte. Yo llevo 36 años en el partido, sé de estas cosas y entiendo que siempre hay un día de mañana y que lo personal hay que preservarlo. Yo, en mi caso, procuro mantener la misma relación. Además, soy miembro de la dirección del Grupo Parlamentario. Todavía. Bueno, Sánchez ha dicho hoy que si no lo hubieran echado en ese comité federal del pasado mes de octubre, hoy habría en España un gobierno progresista. Le han preguntado entre quién, dice PSOE con el apoyo de Podemos y de Ciudadanos. ¿Cómo es eso posible, señor Ábalos, si está claro que Podemos y Ciudadanos son, vamos, como el agua y el aceite? ¿Cómo hubiese sido eso posible? Bueno, pues siguiendo un poco los intereses de estas formaciones políticas y también sus líneas argumentales. Quiero decir que en aquel momento Podemos planteaba que era necesario un gobierno alternativo, tenía un lastre que era su oposición en la legislatura breve a la alternativa de Pedro Sánchez, porque estaba en una operación política de sorpaso que se frustró, por lo tanto no podía reproducirla dos veces, estaba en una tendencia electoral a la baja y por lo tanto todo hacía presumir que esta vez, dos veces no podían hacer lo mismo. En el caso de Ciudadanos, ellos, el principal argumento era no ir a terceras elecciones y también es verdad que en aquel momento la expectativa electoral era muy frágil también. Por lo tanto, nosotros pensamos que podíamos ambos partidos, ¿no? forzar una situación en el momento límite. En el momento límite en el que tuviera que decir o Rajoy o Pedro. Pero la verdad es que te entren los temblores antes de llegar a la situación límite, que es lo que pasó. En definitiva. Pero bueno, ahora acabamos de ver, estaban anunciando el pacto con el PNV, ¿no? Eso es. Luego nos viene a dar la razón de que, es más, lo que han negociado bien vale un pacto de investidura, más allá de un pacto por un presupuesto. Con eso mismo podrían haber pactado la investidura. Bueno, de los dos principales candidatos del partido, Susana Díaz y Pedro Sánchez, ¿se ha podemizado Pedro Sánchez o, dicho de otra manera, se ha derechizado Susana Díaz? ¿Cuál es su diagnóstico de las derivas, sobre todo la ideológica de Pedro Sánchez? Porque ahora está diciendo muchas cosas y ahora le escucharemos que no dijo en campaña y no dijo cuando era anteriormente secretario general socialista. Bueno, yo creo que por empezar lo último, si alguien se repite siempre con lo mismo, es que no evoluciona. Yo no conozco a nadie que se repita diciendo lo mismo, en fin, es absurdo. Y además, entre otras cosas, porque para eso se aprende, ¿no? El aprendizaje consiste justamente en ir madurando las cosas y teniendo... Yo creo que Pedro Sánchez ha tenido suficientes impactos y experiencias como para tener una posición que evidentemente no puede ser la misma después de todo lo que ha vivido. De todas formas, yo me resisto a entrar en términos de podemización o derechización, porque eso es tanto como que aceptar que el Partido Socialista no sabe dónde está y por lo tanto va a rebufo de otras corrientes más sólidas, presumiblemente más sólidas, cosa que yo no lo tengo nada claro, porque el panorama político español ahora mismo, creo que todas las formaciones políticas están por redefinir. Pero entonces el PSOE sí que sabe dónde está. PSOE ahora mismo tiene que saber dónde tiene que estar, porque ahora mismo efectivamente yo estaba en el debate de presupuesto esta tarde y la posición política, siento decirlo, pero creo que la posición política que hemos defendido casi parecía una enmienda a la totalidad de la posición que mantuvimos en el momento de la abstención. Claro. Entonces, mire, en la vida en general es muy importante la coherencia, pero en política es fundamental porque ahí reside el crédito político. Bueno, hablemos de otro trámite parlamentario. Esa moción de censura que a buen seguro va a presentar Podemos, ya lo ha anunciado. En primer lugar, ¿usted qué votará en el caso de que se plantee? Después hablamos ya de la posición del partido, pero ¿usted qué votaría si finalmente Podemos presenta esa moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy? Pues lo que he hecho siempre, votar lo que el grupo parlamentario establece, ¿no?
Yo tengo esa concepción. Yo soy una persona de la organización. Participo en todo el debate hasta donde puedo y normalmente no me corto nunca, pero una vez se toma la decisión yo me someto a esa disciplina, porque si no, ¿qué pasa? ¿Que solamente acepto aquello que me interesa? No hace falta que participe en ningún debate, pues. Bueno. Tengo que concluir, ¿no? Pero yo creo que de todas formas... Hoy su partido está por el no, desde luego, es lo que han dicho. Entonces, pero sí que me gustaría la contestación de Javier Fernández a la carta de a Pablo Iglesias, asegurando que fue él quien permitió el gobierno de Rajoy, es decir, Podemos, al no apoyar un gobierno alternativa, y le acusa, no sé si lo podemos ir viendo, de querer regresar como salvador a la escena del crimen. Carta, insisto, de Javier Fernández, el presidente de la gestora, a Pablo Iglesias. ¿Qué le ha parecido esta misiva? Que, por cierto, Pablo Iglesias ha dicho que era un tanto hostil. No sé qué le parece esta contestación del líder de su partido a día de hoy, a la moción de Podemos. Bueno, yo creo que las formas deberíamos revisarlas porque ya conocemos el resultado de las mismas, ¿no? Y en la legislatura breve ya vimos formas que no conducen absolutamente a nada productivo y por lo tanto deberíamos evitar estas cuestiones. En cualquier sentido, ¿no? Si realmente Podemos tiene la intención de plantear una moción de censura y como establece el ordenamiento constitucional nuestro, tiene que tener un carácter constructivo, lo primero que tiene que encontrar es el suficiente consenso como para que esto no sea un artificio, sino que sea un propósito con una cierta viabilidad. Y entonces tú no puedes decir que vas a hablar y vas a buscar el consenso y al mismo postergar este diálogo y este consenso a la propia anuncio de la medida, ¿no? Porque esto nos recuerda mucho a cuando pidió la vicepresidencia y estas cosas, ¿no? En un momento en que el candidato estaba todavía siendo atendido por el rey, ¿no? En fin, yo creo que estas cosas tenemos que... En fin, no creo que tengan un reconocimiento entre el público. Vale, pero más allá entonces de lo que diga su partido, que es el no, y la carta, ¿a usted qué le parece que Podemos haya presentado en este momento una moción de censura? ¿Era el momento? ¿La ve adecuada? ¿La ve necesaria? No, yo creo que ellos van a la suya. Es decir, y también me parece normal. Me parece normal. Como todo partido político que busca su espacio. Ellos, en este momento, nosotros estamos en un proceso de definición de liderazgo y creen que es su forma de aprovecharse de esta circunstancia en un momento en que la corrupción del Partido Popular vuelve a estar de absoluta actualidad, que no se acaba, pero también es verdad que ellos han planteado una iniciativa en el Congreso, que es la comparecencia del presidente en el Pleno de la Cámara. Por lo tanto, parece que pedir la comparecencia en el Pleno de la Cámara y al mismo tiempo y simultáneamente la moción, pues parece como pedirlo todo de golpe, ¿no? Claro. Yo creo que procedimentalmente, al menos Pedro Sánchez lo que planteaba era la comparecencia en la Cámara y después ya veremos si procede otra medida, ¿no? Que esta, por cierto, es la última, digamos, que se puede plantear. Es el último cartucho, sin duda. Bueno, quiero que nos diga qué piensa de esta declaración del señor Sánchez el pasado fin de semana. Escuchemos. Nosotros, compañeros y compañeras, defendemos el autogobierno. Defendemos una reforma constitucional que haga y diga lo que dijo Gregorio Pérez Barba allá por el 78. Nosotros reconocemos a Cataluña como una nación y a España como una nación de naciones. Bueno, señor Ábalos, ¿desde cuándo España es una nación de naciones y desde cuándo Cataluña es una nación? O por lo menos a juicio del señor Sánchez. Pues esa pregunta, si se lo hubiera hecho los constituyentes del 78, desde cuando España era un conjunto de nacionalidades y regiones, porque el debate, hay que recordar, en aquella época, por ejemplo, Alianza Popular votó en contra del título octavo precisamente porque no aceptaba el término nacionalidad. Ya entonces les parecía una aberración. Pero definitiva nación y nacionalidad, mientras nos reservemos todos los españoles la soberanía, que es donde radica realmente el poder, pues no hay ningún problema en llamarle nacionalidad cultural. No creo que eso sea un problema. Es decir, si nos quedamos siempre en las cosas accesorias, lo importante es si forman parte del conjunto del pueblo español y de la soberanía española se preserva. Y eso pues es así. Yo creo que una reforma de la Constitución tampoco debe ser, después de los años que han pasado, sabiendo además cómo elaboramos el título octavo. Porque cuando la Constitución española no te establece ni siquiera las comunidades autónomas que hay. Incluso hablaba de acceso a las comunidades autónomas. Fue un modelo abierto, que la práctica política, el consenso, el diálogo que se produjo en esos años hizo posible el modelo que tenemos hoy.
pero fue un modelo construido a partir de la praxis, no desde el planteamiento constitucional. Entonces, no hay ningún problema incluso en volver a los orígenes de nuestra Constitución. Vale, entonces, un tema fundamental. Siguiendo su línea argumental, si Cataluña entonces es una nación, a su juicio, ¿tiene derecho a votar en referéndum su futuro político y su vinculación o relación con el resto de España? Es que no hablamos de nación política. Por lo tanto, esas cuestiones de derechos políticos tienen que ver con esto otro. Si hablamos de nacionalidad cultural, lo que tenemos que hacer es lo que permite el encaje en una España plural y diversa. Lo demás es todo accesorio. Es que da igual que se llame nación cultural que no. La cuestión de los derechos políticos, de los derechos de los españoles, no se ventilan en ese aspecto. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa de publicidad y regresamos aquí en el Catalagua para que el resto de la mesa, que he visto a todos con muchas preguntas para nuestro invitado de esta noche, el coordinador, el portavoz de la campaña de Pedro Sánchez, podamos abrir ese turno de preguntas a nuestro invitado. Pequeña pausa de publicidad y estamos de vuelta en el Catalagua.